Tenemos más noticias de XDefiant. Son cortas, pero son muy intensas. Para quien venga perdido, XDefiant sale ya, sale el día 21. Y nos están dando cada día muchísima información. Hoy, por ejemplo, tenemos el tráiler del Battle Pass, así que suscribiros para estar muy atentos. Sobre todo también por el contenido gratuito, porque aparte de que ya he anunciado este contenido que va a llegar gratis y es por tiempo limitado, te puedes perder otro mucho contenido gratuito que nos han dicho que va a llegar. Dicho esto, el tema con este vídeo, que es muy rápido y como os digo, en la primera parte vamos a ver noticias oficiales y en la segunda filtraciones. En la primera parte tenemos al productor ejecutivo de XDefiant dándonos información. Aparte de emitir comunicados de XDefiant, nos da él mismo las propias noticias y nos dice lo que están trabajando. Y esta noticia, que es muy buena y muy importante, sobre todo para el tema de consola, nos están diciendo que podrás activar y desactivar el crossplay entre consola. Esto es algo nuevo que nos han dicho, porque anteriormente lo que nos dijeron del tema de emparejamiento es una función que, por cierto, está a día de hoy, al día del lanzamiento de XDefiant, es que solamente te emparejen por input, es decir, que si juegas con mando te emparejen con mando. También nos han dicho que están trabajando, que no va a llegar de inicio, pero están trabajando para que en el futuro llegue el teclado a PS5 y Xbox Series. Mucha gente me lo está preguntando y esto que nos acaban de decir es buenísimo. Hay que sumarle esta muy buena noticia que te estoy diciendo. Y digo buena porque tú vas a tener el poder y vas a poder decidir si quieres jugar con todo el mundo o con gente de consola. Es algo en lo que están trabajando. De momento solamente tenemos que te emparejen por input, por teclado o por mando. Si quieres saber más sobre el tema emparejamiento, hace muy poco nos han emitido un artículo hablando de las preferencias que tienen a la hora de emparejarte y también alguna que otra funcionalidad extra, como por ejemplo que se te va a bloquear que juegues solamente con mando o solamente con teclado una vez empiece la búsqueda de la cola de la partida, y toda una lista de prioridades. Si quieres enterarte, te dejo el vídeo por aquí. Ahora que con esta nueva noticia ya tenemos más información de cómo va a ser todo el sistema de emparejamiento de XDefiant, también nos han dicho que si tienes la beta anterior de XDefiant, pues no la tienes por qué borrar, se te aplicaría una pequeña actualización. Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo, con las filtraciones, porque han seguido pasando más filtraciones, chicos. Lo que ha ocurrido ahora mismo son dos cosas con el tema de filtraciones. Por un lado, esta persona que se llama TX Limited ha empezado a emitir un montón de filtraciones de Rainbow Six dentro de XDefiant, como por ejemplo una skin preciosa de XDefiant de Rainbow Six. Y básicamente nos está diciendo que llegaría en la Season 1. Hace muchos meses también se filtró contenido de Rainbow Six y que iba a llegar para las primeras Season, y luego se habló de Ghost Recon y parece que finalmente nos está volviendo a decir que llega Rainbow Six en la Season 1. Pero esto quiero que quede bien claro, que no tiene por qué ser así, que es una filtración. Esto te lo digo porque es contenido que está en la comunidad de XDefiant, porque es de lo que se habla y para que te hagas una idea de lo que va a llegar. Pero no es información oficial como lo que te he dicho anteriormente. Yo solo digo lo que se va publicando en la comunidad. Y como segundo punto tenemos más mapas que ha ido filtrando, y uno de los mapas que te traigo, por ejemplo, que filtró, pues sería el de Chinatown. XDefiant tendrá este mapa que se llamará Chinatown. Esto que estáis viendo ahora mismo son imágenes de Watch Dogs, que es un juego de Ubisoft, y lo pongo porque es el mapa de Chinatown de este juego y muy probablemente será así. Y digo esto porque mapas anteriores, como por ejemplo Nudeplex, lo han usado tal cual de Watch Dogs también. Este mapa de XDefiant pertenecía a este otro juego. Por eso digo que hay bastantes posibilidades de que este mapa de Chinatown también llegue como lo estáis viendo ahora mismo. Al menos tómatelo como referencia hasta la temática. No va a llegar esto de inicio. De inicio van a llegar la pre-season y luego la season 1, y a partir de ahí un mapa por mes. Pero como digo, para que te hagas una idea del contenido que va a llegar. Lo que tiene pinta es que parece que va llegando más pronto que tarde este mapa del planetario de XDefiant, porque no solamente se filtró la imagen, sino que se filtró el tráiler del mapa. Dicho todo esto, chicos, esto fue todo hoy, tráiler de XDefiant de pase de batalla. Estad muy atentos, porque además de eso nos van a dar mucha información, como por ejemplo esta que te estoy dejando por aquí. Esta noticia va sobre que han aumentado mucho la plantilla de XDefiant. Ve a verlo para enterarte de todo. Adiós.